tardes, sean bienvenidos a esta segunda entrega del ciclo Letras Emergentes que por primera vez desde Los Ángeles y en este año 2025 pues emprende camino para hacer lo que se ha hecho en otras ocasiones del ciclo que precede a este, que es con el mismo título Letras Emergentes, el que se hizo en los años que van del presente al año de la pandemia, que es cuando arrancó como una iniciativa de encuentro digital con autores jóvenes y con voces que emergen, como dice el título, y con la idea de esto, de que la digitalidad nos permite aprovechar pues un cosmopolitismo muy especial, ¿no? Hoy simplemente viendo la iluminación de cada cual podemos ver que estamos en fases horarias muy distintas unos de otros, ¿no? Y de algún modo es exigente, pero los logros más interesantes suelen estar asociados a ese tipo de exigencia, ¿no? Muy puntualmente deciros que para nosotros era importante la idea de que cuando surge una nueva voz, pues lo que surge, digamos, es un ámbito nuevo de la creación literaria. En el caso de hoy tenemos un encuentro con dos autoras que tienen un lado notorio de poetas y, como sabéis, es una no es solo un tópico, ¿no? Es simplemente una coincidencia de juicio que se ha hecho ya clásica, ¿no? Que de algún modo la poesía tiene algo así como concentrada en sí misma, pues la noción más pura, digamos, de creación, ¿no? Son miles los teóricos que han discurrido sobre este asunto, ¿no? Pero en el caso de los poetas todos vemos tan fácilmente, ¿no? Como la singularidad de la obra y la singularidad de la persona suelen tener una correspondencia muy nítida, muy exacta, ¿no? Y eso es lo que nos interesa, ¿no? No tanto que también, claro, toda poesía está inscrita en un tiempo, en un lugar, pero esa cosa misteriosa, ¿no? Yo lo cito muy a menudo a este poeta simbolista, Remy de Gaumont, que decía esto de que el arte en definitiva tiene como ideal pues el alcanzar, o sea, el dar expresión a la singularidad, ¿no? Porque la singularidad al fin es lo más, podríamos decir, lo más auténtico, ¿no? Lo más específicamente propio, eso que permite en su indecibilidad, cuando se logra la expresión, permite eso, la novedad, ¿no? Bien, pues con esto que son normalmente los hilos con los que vamos haciendo nuestro tejido, ¿no? Pues le paso la palabra al comisario y moderador de este encuentro y de este ciclo, a Mauricio. Mauricio, por favor. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias por esa introducción tan bella y tan inspiradora. También gracias al Instituto Cervantes por crear estos espacios para fomentar la literatura y el arte en general. Muy bienvenidas, Paola y Pame, muy queridas. Simplemente para comentar cómo estará estructurada esta charla, hablaremos nosotros tres aproximadamente 50 minutos de una forma muy relajada, muy cordial. Las invitaré a leer en algún momento, que nos compartan su trabajo y después abriré el micrófono para aquellos y aquellas que quieran conversar con ustedes también. Y pues bueno, sin más, me gustaría presentar a nuestras dos invitadas. Paola Soto nació en Venezuela en 1991. Es licenciada en Comunicación Social, poeta, escritora y editora, autora de los poemarios Mal Abrigada, publicada en Valparaíso Ediciones, traducido al francés bajo el nombre de Saint Manteau, editorial Tango Giraffe, y del poemario también Toda esta distancia, publicado por Ediciones Continente. Desde el 2021 imparte talleres de poesía y escritura creativa de manera online y presencial. Pau, bienvenida, es un gran honor tenerte como invitada. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Bienvenida. Nuestra segunda invitada, también una gran poeta, narradora y gestora cultural, Pamela Terlizzi Prina, nació en Buenos Aires en 1980, es abogada y grafóloga forense, autora de
Estado de Espesura, un poemario publicado en 2012 por Ruinas Circulares. 12 dientes, una obra de narrativa, publicada en el 2013 por Textos Intrusos. No cuentes pesadillas en ayunas, un poemario publicado en 2018 por Santos Locos, Frente Editorial Latinoamericano. También de Qué violencia perfecta la del mundo viejo, un poemario publicado en 2022, también por Santos Locos, Frente Editorial Latinoamericano. Pamela ha sido publicada en Argentina, Uruguay, Colombia, Cuba y España. Representó a su país en Casa Tomada número 4 en Casa de las Américas. Es gestora cultural en la coordinación del ciclo de artes Siga al Conejo Blanco junto a Agustina Basterrica, del espacio cultural Antipoesía junto a Paola Brecciaroli y del colectivo literario Queridas Todas. Pamela brinda talleres literarios y tutorías de obra. Pame, es un honor tenerte con nosotros. Bienvenida. Bueno, gracias Mauricio, el honor es mío, estoy súper feliz de estar en esta edición de Emergentes, de estar con Paola, de estar con vos, que ya tuve la oportunidad de tener algunos encuentros por otras circunstancias de la literatura, y bueno, gracias Gonzalo también por gestionar todo esto. La verdad que es hermoso y suscribo cada una de las palabras de la apertura de Gonzalo, porque realmente que la virtualidad nos genere estos espacios es algo maravilloso. Genial. Bienvenida, Pame, y realmente muchas gracias por aceptar la invitación. Pues bueno, romper un poco el hielo y relajarnos un poco en esta charla, como decía Gonzalo, estamos en distintas partes del mundo, incluso en distintas latitudes. Gonzalo en Los Ángeles, yo ahora estoy en Atlanta, Pau está en Europa, todos nosotros en la época de primavera, y tú, Pame, estás en Buenos Aires, que ahora estás en las últimas semanas del otoño. Y pues bueno, quisiera preguntarles como poetas, como artistas que observan y describen el mundo, si ha habido en estos días, quizá hoy o en los días pasados, algo en su entorno que les haya llamado la atención, algún sonido, algún olor, alguna situación, eh, que no sé si lo hayan anotado en su libreto, simplemente se haya quedado en sus mentes, que nos quisieran compartir para que podamos sentir un poco el entorno en el que están ahora. Pame, si quieres comenzar tú. Bueno, en Buenos Aires está empezando a asomarse el invierno, aunque todavía no es su momento. Empezaron los primeros fríos importantes, que me han engripado un poco. Y yo soy más bicho de calor, no me gusta nada abrigarme. Pero el otoño tiene esa cosa romántica particular, ¿no? Algo de las texturas, de los colores, em, que trae una especie de elegancia y de romance, que siempre es muy propicio para escribir, para el estímulo. Aún siendo un amante del calor, debo decir que el otoño es un contexto perfecto para la escritura, para leerse mutuamente, para tomar un vino, para comer un chocolate. Así que no puedo hablar con desdén del momento climático que estoy viviendo. En Buenos Aires bueno, está mal que lo diga yo, pero quizás ya conocen ustedes Buenos Aires. Es una ciudad interminable. Y hace poquito tiempo estuve en una charla en la que yo confesaba que yo practico muy conscientemente el ejercicio de estar dispuesta a la sorpresa. Me interesa particularmente en estar abierta al asombro. Y creo que esto que mencionaba del otoño, que parece un cliché, un lugar común, también creo que es una circunstancia mencionable, justamente por esto que decía, ¿no? Quizás yo soy más un bicho del calor, del tener menos ropa, y sin embargo, siempre podemos encontrar cosas. Cambia el follaje,
cambian los animales, cambian los insectos, cambian los sonidos Mm. de la calle, los pasos están amortiguados, la humedad es diferente. Y la realidad es que si uno ejercita esa posibilidad de estar siempre abierto al asombro, em, todo el contexto conspira para darnos Mm. estímulos. Total. Esto va a ser difícil, Mauricio, te cuento, porque escuchar a Pame es como tan bonito. No me ha dado tiempo a pensar porque estaba disfrutando. A ver. Pero sí, bueno, yo viví en Buenos Aires 8 años y me parece preciosa esa palabra que has usado, es interminable, es una ciudad maravillosa y es verdad, asocio mucho a Buenos Aires la sorpresa, es cierto. Bueno, yo estoy contigo, Pame, con ser bicho de calor. De Bien. hecho, ya tener una chaqueta me pesa, es como, no me interesa, ¿no? Las capas, cubrirme, es como incómodo. Pero claro, entonces que vengo de Venezuela, ¿no? También viví 24 años allí con un clima húmedo, precioso, súper caribeño y de hecho mi invierno era el aire acondicionado. Entonces, claro, es una cosa súper artificial, que de ahí nace un poco esta idea del primer poemario, ¿no? Malabrigada nace en realidad porque vivo el primer invierno de mi vida en Buenos Aires y ese choque me pareció como una metáfora increíble de la vida, ¿no? Ir malabrigada por allí es básicamente eso, no tener el calor de la gente que quieres, ¿no? También muy en el fondo. Y recuerdo a mis amigas que me decían, como, te tienes que abrigar así. Tengo un recuerdo muy bonito de una amiga que me sentó en un momento y me dice, mira, el invierno se atraviesa por capas. Esto es una camisa térmica. Esto es una bufanda que se pone así. Este tela no te sirve. Y la veía dándome, claro, son consejos prácticos, ¿no? Pero uno como escritor, que es una persona horrible, porque lo que es bueno para la literatura es fatal para la vida, uno está todo el rato pensando después, ¿no? En esto, ¿cómo lo voy a escribir? ¿Cómo me lo puedo llevar? ¿No? Y pues ahora en Madrid me pasa un poco con la primavera, desde otro lugar, porque es otra primavera, ¿no? Lo que es la tormenta de polen que estamos viviendo en este momento es maravillosa, o sea, es tan parecido como a la nieve, dentro de mi sorpresa, porque los autos están cubiertos de polen, que para mí era el polen era como, no sé, un ente fantasmal, ¿no? Como hay polen en el aire, pero no se ve, pero lo sientes, ¿no? Acá lo tocas, o sea, está muy vivo, ¿no? Y, y fue sorpresivo de repente tener esta imagen primaveral que voy a salir al parque a dar una vuelta y me tuve que regresar porque no podía dejar de estornudar en 2 pasos, ¿no? Quedaba. Entonces, claro, hay algo allí en lo que indefectiblemente te toca. Y me ha pasado mi mayor sorpresa, ahora que comentabas como de algún detalle o alguna idea, mi mayor sorpresa ha sido la amapola. Que no estaba acostumbrada, yo no estoy acostumbrada a verla. De hecho, la conocí recién ahora en la primavera, me parece una trampa que sea salvaje, ¿no? Que de repente voltees y esté ahí tan roja, tan humilde y llama tanto la atención para no ser pretenciosa, ¿no? Y nada, estoy como muy fascinada, de repente no puedo dejar de ver amapolas y pues las estoy disfrutando muchísimo desde la inocencia, ¿no? Que la asocio con esta sorpresa que decía Pame, que creo que es un estado sensible muy importante para la poesía, mantenerse abierto a que el mundo te sorprenda y estar en ese estado sin, insisto, en pretender algo, sino simplemente vivirlo y ya después veremos, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Y gracias, Pau. Y coincido con lo que decías, Pame, porque bueno, nosotros nos conocimos hace un año. Yo estuve en Buenos Aires en el otoño y de lo que recuerdo es, pues bueno, la Feria del Libro de Buenos Aires en la rural y los cielos azules inmensos. Muy lindo el otoño en Buenos Aires. Y esto que mencionas, Pame, es el ejercicio del poeta de estar constantemente atento o atenta a lo que el mundo nos ofrece y sorprendernos, ¿no? No sé si tuvieron la oportunidad de ver el título de esta charla que diseñamos junto yo y Gonzalo, que se llama Acompañamientos de poeta a poeta, cómo mostrar el camino de la poesía. Eh, Mi segunda pregunta o comentario para seguir charlando entre las tres. em, si ustedes observan su trayectoria como poetas,
escritoras. ¿Quiénes han sido sus maestras? ¿Quiénes les han enseñado a afinar la mirada, la observación, la sensibilidad con el lenguaje? Si pudieran compartirnos quiénes han sido algunas de sus maestras. Pau, si quieres comenzar tú. Vale. Bueno, a mí me ha influenciado mucho, que ahora me estoy dando cuenta de eso, ¿no? También como reflexionando. Yo vengo del palo periodístico. Yo estudié licenciatura en comunicación social y claro, vengo mucho de la pregunta, ¿no? Justamente en estos días hablando en los talleres, em, recuerdo un momento medio de crisis en la carrera, de pensar que, claro, veíamos periodismo muy duro en el sentido de las 5 WH, ¿no? El qué, cómo, cuándo, dónde, porque que la noticia tiene que ser esta pirámide invertida, donde lo importante tiene que estar al comienzo, después vendrán los detalles, lo narrativo, en fin, y eso a veces te entra, o sea, te ayuda como a entrar en conflicto, ¿no? Como, bueno, ¿cómo puedo contar yo algo de una manera más literaria, aunque la información que estoy utilizando es no ficción, es real? Eh, pero en ese momento no había como un espacio, por lo menos no hasta mi sexto semestre, por ejemplo, de carrera. Y me acuerdo mucho de leer literatura, pero de repente estar en clases pensando todo lo que me gustaría hacer, bueno, ahora tengo que hacer lo contrario, ¿no? Como que la noticia me pedía lo contrario. Y estaba como en crisis porque pensé que tenía que elegir. Y después, claro, se me abre todo un mundo con el periodismo narrativo, con, claro, en ese momento leía y conocí el trabajo de Leila Guerriero, por ejemplo, una gran periodista argentina, y, pero después, mucho más atrás, ¿no? Está Rodolfo Walsh, incluso, está Truman Capote, claro, entonces de repente todas estas grandes plumas, ¿no? Donde eh, hay algo precioso de la vida que ya está ahí, que a mí a veces la ficción me cuesta, ¿no? Como que me cuesta imaginar, soy fatal para inventarme cosas, porque siento que hay muchas cosas ya dadas que tienen su propia poesía, ¿no? Y que el periodismo me ayuda ahí a afinar esa mirada a través de la pregunta. ¿Qué hay? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y no me he dado cuenta, sino hasta mucho tiempo después, que mi poesía nace por el autorreporteo, casi, ¿no? De repente estoy allí como afinando, hay una piedrita de una emoción, hay una piedrita de algo y de repente es como darle vueltas o seguir dándole vueltas. Una piedrita casi siempre en el zapato, por supuesto. Y de repente, bueno, que siga, que crezca, pero es a través de esa reflexión y pregunta, ¿no? Entonces, bueno, vengo mucho de la no ficción, por lo visto, y de eso, de la pregunta, que viene por muchos de estos maestros que acabo de mencionar, pero también claramente la sensibilidad poética, ¿no? Me recuerdo mucho también cuando leí a Vilariño, a Vilariño, la primera vez, me causó como una felicidad, tanta sobriedad de su parte. De hecho, tiene unos versos preciosos que dice, nombrar alcanza, ¿no? Y cuando entendí como, claro, hay que confiar también en la palabra. Vilariño es una mujer que puede escribir un poema muy corto y confiar en que la palabra que está diciendo nombra, y lo que nombra es grande. Entonces no hace falta adornar más, no hace falta decir más, en ciertas ocasiones, claro, pero es esa vuelta, ¿no? Es haber encontrado algo, es poder terminar un poema que diga estoy triste, eso es todo, y que no tengas salida, que no sepas qué más hacer, porque es que no hay más a dónde ir, ¿no? Y confiar que eso causa un efecto, que nombrar la tristeza por la tristeza como tal es poderoso, es suficiente. Entonces, bueno, de idea me sorprendió mucho eso, ¿no? La austeridad en sus palabras, pero la eficacia también. Luego también vino Sharon Olds, por ejemplo, una mujer despiadada, maravillosa, que me ayudó mucho a ser valiente también en la poesía. Eh, cuando yo empecé a escribir poesía fue de una etapa muy adolescente, donde esa sensibilidad viene como con ganas de esconderte casi, ¿no? De ganas de que o no te vean mucho o una incomodidad allí, pero a la vez hay una pasión por comunicar y por contar y por pedir ser vista, ¿no? Y es una contradicción todo el rato, el querer saber hacer algo con eso. Y de repente Sharon siento que habilitó una parte de mí a través de leerla, eh,
y que iba un poco por la valentía, creo, de decir las cosas como, bueno, es incómodo, pues que incomode, ¿no? Si genera algo, que lo genere. También hacerte cargo de poner en el mundo algo que genere un debate, que abra una puerta, y qué bonito, ¿no? Porque eso implica también a la autorreflexión, al conocimiento propio, a, no sé, a tener conversaciones importantes. Sin que el poema tenga pretensión de algo más grande, sino solamente existir y mover, ¿no? Conmover en algo. Pero eso lo aprendí de ella, creo, o intento aprenderlo todo el rato. Y también otra mujer maravillosa que para mí dentro de este triángulo es Lois Gluck también, que eh, fui, no sé, conmovida de una manera también muy inteligente, muy sensible, una mirada espectacular sobre, sobre el mundo, ¿no? Lo que fue leer el lirio salvaje, por ejemplo, el lirio salvaje, eh, yo lloraba y a mí es que no me importaba nada de esto, lo que me estaba contando, ¿no? Como las flores, las cosas, y yo decía, es que es un mundo que es tan ajeno a mí como no hubiera elegido jamás este tema. Y de repente, claro, te das cuenta de que no es eso, no, no son las flores, no es el jardín, no es la pareja que se separa, es otra cosa, hay algo más. Y claro, terminas llorando precisamente por algo más, terminas conmovida precisamente por esa otra cosa que está pasando cuando se está en comunión con esa obra, ¿no? Eh, y esa mirada sutil sobre una situación sin mirarla tan de frente, pero ser capaz de, no sé, de encontrarle el alma, creo, y poder traducirla, ha sido como, bueno, una pieza también fundamental entre una palabra concisa, una voz valiente y una sensibilidad para nombrar algo más allá de lo que se dice, pues ahí voy, aprendiendo un poco de esas miradas, pero han sido las que me han cautivado principalmente hasta ahora. Después, bueno, las listas infinitas ya lo sabrán como buenos lectores que seguro son. Genial, genial, Pau, gracias, gracias por Por favor. compartir. Pame, Bueno, tengo muchos puntos en común con lo que mencionaba Pau. Sobre todo quiero recoger esto que decía Pau de la pregunta, ¿no? Yo creo, soy una tremenda defensora de que la poesía es la lengua en estado de pregunta, es la palabra en estado de pregunta, ¿no? Y también suelo tratar de dar mucho a la discusión respecto de la palabra literaria, que me parece que es súper importante que la distingamos de la palabra comunicacional, ¿no? La palabra literaria es una palabra ociosa, es una palabra que tiene otro objetivo, tiene a mi criterio, ¿verdad? Es algo subjetivo. Tiene un rol mucho más lúdico, experimental, em, porque es justamente una palabra ociosa, ¿no? Em, y creo que eso ineludiblemente se conecta un poco con lo que mencionábamos antes, que es esta especie de estado de gracia, ¿no? En el que debe estar el poeta, y voy a decir el poeta como concepto transversal a quien escribe, ¿verdad? A quien escribe literatura, porque también suelo militar mucho la idea de que escribir simplemente no es hacer literatura. Em, la literatura tiene otro trabajo, tiene como otro entramado, ¿verdad? Bueno, ese estado como de gracia en el que debe estar el poeta, que es de profunda observación, yo creo que es el estado de escritura, ¿no? Y ese estado de escritura es el que nos conecta, el que nos trae esas sensibilidades. Em, yo no sé si las sensibilidades nos las transmiten las voces que, que leemos o que consumimos, em, pero sin lugar a dudas son las que nos ayudan a hacernos preguntas. Yo era una nena absolutamente lírica, obsesionada con las palabras, pero obsesionada en serio. Me encantaba saber palabras difíciles. Para mí era un superpoder saber palabras de chica. Em, y en ese estado de lirismo en el que yo vivía, porque era una nena lírica, por supuesto que la primera poeta que me cautivó fue Alejandra Pizarnik, con su espesura, con su oscuridad, con toda Latinoamérica encima, ¿verdad? En- y después fue Julio Cortázar, su capacidad lúdica.
si se quiere, falta de respeto a la palabra. Julio era un escritor desfachatado, no era de los formales, ¿verdad? Em, y después, ya con el tiempo y con la edad, creo que advertí que mi verdadera conversación respecto de la literatura es la literatura latinoamericana. Mi conversación es con las poetas latinoamericanas. Digo las poetas porque son muchas más mujeres que varones, no porque deje a los varones por fuera. Pero poetas como mencionó Pau, ¿no? Idea Vilariño y después Circe Maya, Marosa Di Giorgio, Ida Vitale, Elena Aníbali, Juana Vignosi, Susana Tenon, fueron todas personas de una fronda, ¿verdad? A la hora de escribir, que yo creo que también eso se conecta de alguna manera con cierta textura que tenemos los escritores latinoamericanos, ¿no? Hay algo como de la voluptuosidad que es muy propio de nuestra tierra, y es un poco ineludible que se nos cuele, ¿verdad? A la hora de escribir. Cuando estuve en Cuba, en una oportunidad, en un contexto muy lindo, que es Casa Tomada, lo que mencionaba Mauricio hace un ratito, recuerdo que me preguntaron si yo escribía como latinoamericana. Era una mesa que hablaba, si no me equivoco, de gestión cultural. Y lo primero que pensé yo es que no. Y estaba pensando, estaba mascullando esta idea mientras hablaban mis colegas de mesa, y después me di cuenta que es imposible que yo no escriba como latinoamericana, como es imposible que no escriba como mujer, que es imposible que no escriba como blanca, como persona urbana. Hay una cantidad de filtros que tenemos a la hora de escribir que son ineludibles. Y esto también lo menciono un poco para romper con esta idea de que la escritura es un acto solitario. Sí, es posible que el hecho mismo de escribir sea un acto solitario, pero escribimos con la tradición encima, escribimos con nuestro linaje, escribimos con los contemporáneos que están en diálogo con nosotros todo el tiempo. Digo, si somos escritores mínimamente comprometidos, leemos a nuestros contemporáneos, sabemos en qué están, cuáles son las discusiones. En mi país, por ejemplo, hay un paradigma sociopolítico muy particular que para mí es imposible de dejar afuera a la hora de escribir, o por lo menos para hacernos preguntas. Em, y acá, insisto, retomo algo de lo que decía Pau, pienso en Leila, ¿no? Que ella también decía, bueno, a mí me cuesta tanto inventar cosas. Y ahí como que nos viene la crónica, ¿no? Esta estructura que tiene la crónica, que también un género que se abre a la poesía. Y me atrevo a decir que en definitiva la poesía termina siendo como la materia prima de todo lo que queremos escribir. Y finalmente, esto de nombrar alcanza, que decía Pau, que es esto de Idea Vilariño, nombrar alcanza, básicamente, creo yo, porque decir sobra. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Nombrar es dar nacimiento, ¿no? Es poner nombre, parece una verdad de perogrullo la que estoy diciendo, pero nombrar alcanza porque decir sobra, porque lo importante en la literatura siempre es lo que no estamos diciendo. Así que todo escritor, escritora, escritore, que en su obra esté trabajando la lengua como sustrato fundamental, a mí me cautiva. Magnífico, gracias, gracias, Pame. Pues aquí también, al igual que Gonzalo, yo tomando notas de lo que has dicho, tanto tú como Pau, y em, para hilvanar un poco más con respecto a, a las preguntas que yo había preparado para hoy, me llamó mucho la atención esto que has dicho, Pau, Pame. Dijiste, escribir no es hacer literatura, es una cosa distinta. Entonces, quería preguntarles a las dos.
que las dos tienen mucha experiencia dando talleres, tanto en línea como presencial. Em, ¿cómo, cómo enseñan ustedes no a escribir? Porque todos, básicamente todos aquellos que no somos analfabetos, podemos escribir en un cuaderno, pero ¿cómo enseñan o cómo intentan ustedes enseñar a sus alumnos, alumnas, a por lo menos aspirar a hacer literatura? Bueno, en mi caso trato de transmitir fervientemente la idea de que la literatura requiere trabajo, em, porque es un arte un poco misteriosa la literatura, la escritura. Y también tenemos esto de los poetas malditos, y también un poco la ilusión o la pretensión de que hacer literatura es un ejercicio reservado para los intelectuales. Entonces hay una cantidad de cosas que generan una especie de mito que yo intento romper con la idea de que la literatura para mí es trabajo, en tanto requiere que sea una escritura absolutamente estratégica. Por eso yo mencionaba esto de que simplemente escribir no es hacer literatura. Por supuesto que para hacer literatura tenemos que escribir. Em, pero decididamente la literatura es una escritura que no tiene absolutamente ninguna ingenuidad. Los escritores somos tremendamente psicópatas. Estamos todo el tiempo pergeñando planes detrás de lo que decimos y detrás de cada palabra que elegimos. Em, Poner dos palabras juntas que generan sorpresa es ser escritor. ¿Me explico? Y también trato de transmitir la idea de que uno tiene que saber las reglas para poder romperlas. Porque si las rompe sin conocerlas, en realidad está tomando un atajo y en definitiva no está rompiendo nada. Está siendo meramente intuitivo. Entonces, para alejarnos de la idea de lo meramente intuitivo, yo milito mucho la idea de esto, ¿no? La literatura es fundamentalmente lectura, o sea, no existe la posibilidad de escribir sin leer. Son pliegues de la misma vestidura, porque además la lectura produce este estado de sorpresa, de gracia, de repregunta. La lectura es un estímulo y es una pregunta en sí misma. Em, y después, fundamental, trabajar la idea de lo no dicho. Todo lo importante en literatura, tanto en narrativa como en poesía, es lo que no está escrito. La capacidad simbólica del escritor debe ser fundamental. Insisto, son todas ideas mías, ¿no? No quiero sonar con esto en, en- autoritaria ni mucho menos, pero yo creo que el escritor tiene que trabajar su capacidad simbólica, tiene que lograr en un cuento o en un poema escribir un recorte suficiente como para que el lector comprenda un universo que está detrás de lo que está escrito, que en realidad no está escrito. Entonces, creo que en ese orden de ideas se trabaja la posibilidad de hacer literatura. Se transmiten herramientas, como en cualquier otra disciplina. No se puede transmitir una sensibilidad, ¿verdad? La sensibilidad es una cuestión que se ejercita, que tiene que ver con la capacidad de emoción, con el estímulo, con la experiencia, con la observación. Y eso, sin lugar a dudas, depende de la voluntad del ejecutante. Así que yo creo que si se trabajan esas herramientas, si se tiene la verdadera inquietud, ineludiblemente vamos a estar escribiendo literatura. Genial. Pau, Total. Sí, adelante, sí, Pau. no, estoy súper alineada con lo que ha dicho Pame, total. De hecho, quiero mencionar un poco esta idea que decía de Ward, ¿no? Que no se nace escritor, se nace bebé. Y parece chiste, ¿no? Pero al final, claro, es importante, creo, desromantizar un poco esta idea, ¿no? De que la primera
de que sentarse a tal hora a las 3 de la mañana con la velita prendida enfrente a la ventana, ya eso te va a dar la idea y eso a la vez también genera cierta frustración porque te vas a sentar a escribir a las 3 de la mañana con la vela y no te va a salir un gran poema, ¿no? Y entonces vas a pensar que eres un mal poeta y no tiene nada que ver con eso. Claramente hay trabajo detrás que hacer, hay que insistir, hay que dejarlo reposar, volver, no confiar en las primeras versiones a veces. No sé, en los talleres, por ejemplo, a veces vemos cuando yo trabajo mucho con los tiempos, ¿no? Olvídate, trabajo mucho con eso, haz lo que tengas que sacar y después olvídate y después vemos. Porque se escribe también con afán y la prisa no es muy compañera en el proceso de escritura y además ¿para qué, no? O sea, tanta prisa ¿para qué? ¿Para ir a dónde? Como que nos perdemos un poco de lo importante que es llegar a ese estado de traducción de la emoción, ¿no? De una manera precisa, que conmueva, que nombre, que alcance. Y claro, cuando trabajamos estos tiempos nos damos cuenta también, es muy bonito cuando te tomas ese tiempo y cabe la pregunta, ¿no? Y las mismas personas que ejercitan estas herramientas de escritura en los talleres se dan cuenta de que eso no era lo que querían decir, sino otra cosa. Y cuando eso pasa, es que, y a Pamela le pasa en los talleres, es casi una cosa que uno que está allí por delante del curso, no lo planeamos, pero es que está allí, ¿no? O sea, no es que estamos creando estrategias para que caigan y se den cuenta, es que el proceso, si se da tiempo para que se desarrolle, se van a dar cuenta ellos mismos en su poesía. Y creo que allí está ese poder, ¿no? Cuando pueden encontrar ese lugar para preguntar, para desarrollar, para pensar de repente se dan cuenta de que no querían decir que un cielo es infinito, sino inalcanzable, y que no es igual, y que es importante, ¿no? Qué palabras se utilizan, ¿no? Y cambia, ese momento cambia, y es como que, como precisamente me suma esta psicopatía que hablaba Pame del escritor, está todo armado, hay un entramado detrás, está todo hecho para algo, y no salió a la primera, se pensó, porque no da igual qué palabra se use o qué se deje fuera, ¿no? Eh, y creo que también es importante darles espacio y hacerles preguntas en los talleres para que encuentren qué quieren decir. A veces me pasa algo muy bonito y es que cuando traen las primeras versiones o las segundas o terceras incluso y las trabajamos, eh, tienen una idea que la poesía es importante leerla en voz alta también, ¿no? Y cuando ellos la leen en voz alta, algunas se dan cuenta, esto no me cuadra, pero tal cosa. Y cuando les pregunto, ¿qué querías decir? Te dan una explicación tan hermosa, y yo le digo, ese es el poema. Y que, claro, en el afán de querer generar alguna palabra que no se entienda o alguna idea enreversada para qué sé yo, no, hay otra cosa, hay algo más que nos estamos perdiendo, que es esa esencia, ¿no? Y ahí es donde está bueno ir y explorar y traer a ver qué de eso nos ayuda, ¿no? A generar la emoción. Entonces, bueno, tiene que ver mucho con la mirada también, buscar qué decir, buscar qué ver, cómo traerlo, trabajar con los sentidos, no mostrar directamente, sino hacer que se sienta tal cosa, no sé, hay algo allí que es importante no dar por sentado. Y al final también les pregunto mucho si, o sea, creo que hay algo que nos pasa como lectores, ¿no? Que es esta emoción de querer subrayar, si somos de los que subrayamos, o terminar de leer algo y decir, necesito escribir, porque lo que he leído ha sido una cosa como que me ha emocionado tanto, me ha llenado tanto, ¿no? Eh, y siempre que estamos trabajando en escribir y en los textos, los llevo luego a esa emoción del lector también, ¿no? Como no nos olvidemos que está así este proceso de escritura, pero esto es lo que nos provocaría a nosotros escribir, subrayar, salir corriendo. O sea, ¿es esta imagen la que queríamos realmente? ¿O podemos lograr una mejor? ¿O podemos indagar en algo más? ¿No? Y creo muchísimo en el trabajo, en la insistencia, en la lectura y en la paciencia también, en la generosidad con uno mismo, creo. O bondad más que generosidad. Ser amables es importante porque la escritura tiene sus trucos. Perdón, Mauricio, quisiera retomar una cosa muy chiquitita de lo que dijo Pau, esto que sucede muchísimo en clase,
ahí está el poema. En tu explicación más simple, ahí está el poema. Em, que imagino que también te ocurre. Esto de derribar como los lugares comunes del buen escribir, que en nuestra lengua, digo, en el español, durante muchísimo tiempo estuvimos, sobre todo en Latinoamérica, atravesados por determinado tipo de traducción en la literatura de otras lenguas, Mm, que han contaminado terriblemente la escritura, porque no ocurre en el habla, pero sí en la escritura, ¿no? Como mm. que al momento de escribir se logra una especie de impostura de la que es muy necesario huir, porque creo que si hay un valor a la hora de escribir es la honestidad en la voz. Así que Total. bueno, perdón, una pequeña digresión. Sí, sí, de acuerdo. Y muchísimas gracias a las dos en estos dos rubros de sus experiencias dando talleres y esto que has dicho, Pau, muy bello sí, del uno ver cómo los participantes van descubriendo su propio poema y también la paciencia. Estoy de acuerdo contigo, muchas veces no se puede evitar el paso del tiempo porque el subconsciente está enviando poco a poco esas ideas, esos jugos que tienen que salir poco a poco, no hay forma de apresurarlo. Y había algo que Pame había mencionado hace un momento. Pame, habías dicho que hay esta idea de que el escritor es un ente solitario y que tú te revelabas un poco, porque bueno, tenemos nuestro linaje, tenemos nuestros maestros y maestras, y yo te quería preguntar si nos podrías contar un poco. Tuve la oportunidad de verte, tanto a ti como a Agus, en este evento tan bello que es Siga al Conejo Blanco, que son estos proyectos literarios en comunidad, y quería que nos contaras un poco qué, cuál es el valor que este tipo de eventos traen a la comunidad y a ti como creadora, como gestora, ¿qué es lo que has aprendido haciendo esto? Bueno, así como yo era una niña lírica, soy una adulta absolutamente gestora cultural. No, estoy todo el tiempo pensando cosas, craneando cosas. Me interesa mucho hacer en comunidad, muchísimo. Y particularmente respecto de Siga el Conejo Blanco, en- yo creo que la lectura de la literatura es una disciplina completamente diferente a la de escribir y que descubrir ese plano sonoro, sobre todo cuando tenemos buenos lectores, es una experiencia preciosa, preciosa en el más básico sentido de la palabra. Em, Tiene algo como ancestral, ¿no? Digo, esto de juntarnos a escuchar a una persona leer. Hay algo ritual. No sé, pienso en los juglares, pienso incluso en los rituales sacramentales, religiosos. La palabra puesta en acción es un suceso fantástico, ¿no? Digo, la palabra performática es un suceso muy conmovedor. Desde ese lugar, yo creo que estos eventos lo que hacen es, sin lugar a dudas, democratizar la palabra literaria. Es romper con las endogamias, en romper con la idea, insisto, intelectualoide de la literatura, y decirle a la gente, todos tienen derecho de consumir literatura. Em, o sea, ser un pequeño eslabón en esa cadena es algo absolutamente emocionante. Después, a mí como persona me enriquece profundamente como escritora. Escuchar a mis contemporáneos de mi país o de otros, incluso dentro de mi país, escuchar contemporáneos de otras regiones de mi país. Mi país es muy grande y tiene eh, voces muy distintas, costumbres muy distintas, lo que por supuesto genera colores
texturas, en espesuras muy diferentes a la hora de escuchar y de conocer literatura, digo, tanto en la lectura como en la escucha. Sin dudas, para mí fue un enriquecimiento absoluto en lo formal respecto de mi capacidad para escribir y después en lo social, porque he hecho amigos entrañables y he conocido personas maravillosas a través de Siga el Conejo Blanco. Con Agustina nos conocemos hace muchos, muchos años. Y Siga el Conejo Blanco empezó en 2015, se detuvo en la pandemia y el año pasado volvió con algunos eventos muy especiales y Mauricio tuvo la enormísima suerte de acudir a la fecha que tuvimos en la Biblioteca Nacional, que es un edificio extremadamente hermoso, brutalista. No sé si tuviste la oportunidad de recorrerlo, Mauricio. Estuvimos en el auditorio Jorge Luis Borges, que es el auditorio más grande de la biblioteca, había más de 100 personas. Fue una situación muy feliz, de la que nos fuimos Agustina y yo eh, profundamente abrazadas y contentas de haber estado ahí. Sí, fue un evento muy bello, Pame. Y Pau, tú en tu experiencia, ya sea en Venezuela o en Buenos Aires o ahora en España, algún tipo de evento literario en comunidad, cuál ha sido tu experiencia, tanto del resultado que has visto en el entorno y hacia ti como creadora? Pues desde consumidora hasta querer como replicarlo, ¿no? Me pasaba casi como retomando esta idea de leer y querer escribir, un poco ver que se estaban haciendo cosas en otros lugares y sentir por qué no estamos haciendo esto acá, ¿no? Al final pasa que hay que solo empezar, que a veces es casi lo más difícil y ya después, bueno, vamos viendo, ¿no? Ir por el camino y casi siempre encontrar a gente afín a ti, apoyos. En el día a día ya irás encontrando para mantenerlo, para generar estos espacios, gente con mucho interés también por encontrarse, ¿no? Desde Venezuela en la universidad veía, bueno, tenía ya amigos en redes, era esta época de los blogs, por ejemplo, y era como muy bonito escribir blogs y mandarnos los links entre nosotros, pero era todo como muy online, ¿no? Mucho Twitter, mucho Blogspot o WordPress y de repente empecé a ver como vivos de Twitter donde amigos hacían recitales en bares o en librerías en España, mucho. Eh, y era esto, ¿no? Esta cosa primaria preciosa que decía Pame de qué ganas de sentarnos todos alrededor del fuego ahí, de alguien que nos cuente una historia, ¿no? ¿Quién no quiere escuchar una historia? Eh, y pasaba esto con el poema también. De repente era tan simple. Había alguien allí con un micrófono contando algo, ¿no? Abriendo el corazón, todos alrededor sintiendo que ese corazón era nuestro también y conmovidos, ¿no? Por una emoción. Y pensaba, ¿por qué esto no está pasando en Venezuela? O sea, ¿cómo hago yo? Yo no viví en Caracas, nunca viví en Caracas. Soy de un lugar de la costa, en Puerto La Cruz, y es una ciudad más chica. Tenía en ese entonces un bar cultural que estaba por abrir y tenía un amigo con una guitarra. Así que pues nos animamos y nos acercamos y hermosamente, o cursi, por eso no se me olvida, empezamos un 14 de febrero a leer poesía en este bar, y me sentía como tan emocionada porque muy en broma, entre nosotros decíamos que queríamos ser como DJs de poemas, ¿no? Como que me encantaría reunir a una gente en un salón y decirle, escuchen este y lanzar como poemas en vivo. Y era como, bueno, ¿por qué no hacemos medio en broma, medio en serio eso en el bar? Y yo me encargaba de seleccionar algunos poemas de escritores que me gustaran, como una especie de antología. Él se preparaba algunas canciones que también propias o de otros autores y combinábamos y de vez en cuando nos reuníamos una vez al mes en el bar y fue muy bonito porque claro, no se estaba haciendo eso allí, pero había una inquietud, de repente gente empezó a llegar, yo empezaba a leer muerta de miedo, por supuesto, pero era como
no sé, abramos esta puerta. Al final me convencía de que estábamos todos por algo más grande que solamente escucharnos, leer o no, ¿no? Sino como eso, encontrarnos en la emoción. Y lo que terminó pasando es que yo no tuve que leer más porque después más gente quiso leer. Y el ciclo empezó y creció y ya fue solamente coordinación de fechas y horario y compartir, pero el espacio estaba abierto y se encontró muchísima más gente, gente cantando, gente leyendo. Eh, bueno, después Venezuela y situaciones varias y los lugares fueron cada vez más estrechos y difíciles, pero ese momento fue muy importante, ¿no? También trabajé en una librería, la librería independiente de la ciudad, y ahí también generamos encuentros, lecturas para chicos también, eh, que son espacios importantes que se acerquen a la lectura, noches de películas, debates, no sé, muchos espacios de arte en general eh, para, para compartir. Y después todo eso se trasladó a Buenos Aires también. Buenos Aires es que nada, es mágica en ese lugar. Siempre puedes encontrar un sitio de gente leyéndote algo. Es que es una ciudad súper rica. Entonces fue un poco como llenarme de eso que en aquel momento di, ¿no? Y eso también es importante, o sea, salir al encuentro, pero después también recibir y recargarte, ¿no? Y siento que Buenos Aires fue un poco esa curita. Y a partir de allí aprender mucho de lugares, de espacios, de ir a ciclos, conocer y pues hasta ahora que hemos ya, los talleres ha sido como mi manera de generar un lugar y en lo personal eso sin duda ha sido también enriquecedor. Eh, Siempre bromeamos con los talleres que ellos creen que vienen a aprender algo, pero en realidad yo me voy aprendiendo de ellos, ¿no? No se dan cuenta y creo que ahí está el truco, es maravilloso para que vuelvan, pero creo que hay algo en eso que nos retroalimentamos, que es como un niño, porque cuando ellos vienen y me preguntan cosas, yo creo que a veces en el afán no, en el tiempo, ¿no? También de haber escrito durante tantos años, de leer tal, damos cosas por sentado. Y pasa un poco como con los niños cuando te preguntan cosas básicas de la vida, por primera vez ver una flor, ¿no? Por primera vez ver cómo atardece o cuando se conocen la sombra y de repente te lo preguntan y claro, estás dando tanto por sentado la sombra, la flor, la luz y de repente te obligan de alguna forma a volver a ese punto inicial y acordarte, ah, era esto. Entonces, claro, esa conexión con los espacios y los talleres, de repente cierro el espacio, el Zoom, el Google Meet y salgo y digo, claro, hoy vi la sombra, ¿no? Hoy vi la flor, hoy vi la luz, como que qué bueno volver a ese lugar y acordarme. Así que bueno, están pasando cosas todo el tiempo. Creo que al abrir la puerta a un lugar ganamos todos, eso seguro. Sí, qué bello, Pau, eso que dices que termina el Zoom o el Meet y dices, hoy vi la sombra, ahí, Mm, así, una imagen poética. Y Pame, también coincido contigo 100% esta idea ancestral de reunirnos y escuchar una historia. Al día de hoy, hace un año prácticamente que estuve ahí, tuve el placer de estar en ese evento. Recuerdo uno de tus colegas, ese cuento que contó que ocurre en un bar, en un restaurante por ahí del barrio del Once, que llega una chica y le dice, vos no querés una milanesa, y vos no querés una milanesa, y le ofrece Martín Sancia, esa ansia. Ese, Martín Sancia, sí, sí, ese hoy hablé con cuento él. fue una justo. maravilla, no lo olvido, fue increíble. Pero Increíble. esa es la magia de reunirte, ¿no? Y Mm, Perdón, y además de que Martín Sancia es absolutamente increíble, pero además, y no me va a dejar mentir Mauricio, ahí también está lo performático. O sea, cómo lee Martín es una experiencia aparte de su escritura, que la enriquece muchísimo. Me ha sucedido digamos, el camino inverso, ¿no? Textos hermosos que han sido un poco masacrados en la lectura, em, pero cuando se da al revés es una cosa increíble. sí, sí, mágico. Y hablando justamente de esto, del poder de lectura en público, quisiera justamente invitarlas a que nos lean un fragmento de su obra. Si quieres, Pau, puedes comenzar tú. Voy a compartir la pantalla. Vale. Gonzalo, ¿me podrías
Ya lo tienes, Mauricio. Gracias. Entonces, Pau, tengo aquí los poemas que me enviaste. Vale. No sé si quieras decir algo o simplemente... Sí, te quería comentar que en la biografía se me pasó también avisar que está el tercer libro publicado de este año, que es justamente el de Siempre será tu casa, con manos de pan, que es como mi reciente libro de poesía y es el poema justo que voy a leer ahora, que se encuentra en ese libro. Adelante. Desde las alturas no se ve cristalina la ciudad donde nací. No es un campo de batalla azul Caribe, es solo un paisaje difícil. Una nube impura separa el cielo de la tierra. Una nube de combustión, magnífica densidad tóxica de las refinerías petroleras. Si pudiera contarte que la riqueza de la ciudad nos va borrando de a poco, que no aterrizaré bien, sino dispuesta a besar la tierra que te contamina. No importará de repente habitar una ciudad más estrecha, bañarme de suciedad mientras caminamos a comprar el pan, con tal de abrazarte, de tocar tu piel ahogada en grasa por el humo denso, sin empañar la alegría. Si pudiera, te diría la verdad, que no es una nube lo que nos cubre, sino una mentira gris, que cuando levantas tus ojos no es el cielo lo que miras. Pero estar contigo hoy, después de tanta espera, desordena mi escala de urgencias. No me parece importante que el peligro se funda con el aire que respiro, porque puedo estar cerca de ti cuando lloras de emoción, hundirme en tus recuerdos. ¿Puedes subir un poco más, por favor? Escucharte dormir, cuidar tu piel del sol. Incluso envenenada siento que puedo construir un domingo. No digo nada más, solo eso que quisiera saber, que estoy bien, que te quiero, y no que me callo, no que me muero, aquí también. Hermoso, Gracias. hermoso. No sé si Muero alguien... por escuchar algo de Mala Brigada, perdón, mi intención. Quiero escuchar algo de Mala Brigada de tu invierno en Buenos Aires. Y creo que no puse el más despiadado. A ver, poema número 28 de Mala Brigada. ¿Cómo puedes ir por ahí pretendiendo que no pasa nada? ¿Cómo puedes reír tan alto, mirar tan grande, volver a ser tú? ¿Cómo no se te murió la parte que me besó antes de que amaneciera? ¿Cómo vuelves a tus murallas? ¿Cómo giras sobre tu eje y nadie te ayuda? ¿Cómo te vas a la montaña y haces frío y buscas la nieve? ¿Cómo haces para ir por ahí? Simplemente ir, pretendiendo que no pasa nada y no llegas a mí. Increíble. Muchas Qué lindo, gracias. qué lindo. Pau, creo que me has enviado uno más. Si te apetece leer este. Vale, este es el de toda esta distancia y bueno, en honor a Argentina, por supuesto. Un viaje en auto a Mar del Plata. La vía que tomé para estar sola era una recta casi infinita, como si el infinito tuviera espacio para pensar en ti sin que no me falte nada. Ese camino también me llevó hacia mí. Todo comienzo es un pecho cóncavo, y desde ese hueco saqué mis cosas para entenderte. Yo me acuerdo de ti desde hace años, pero lo que toca el tiempo lo rompe a ver qué pasa. Por eso, en esta recta casi infinita, lo que salió de allí fue otro nombre, un espejo con tus ojos, el coraje puro de haberte llamado sol, sin entender que el sol también se cae a la misma hora todos los días. Desde la flexibilidad del fin me salió el corazón tan obvio, latiendo con bondad sin escucharse tanto, solo haciendo, solo vivir. Mientras eso pasaba, la vía que tomé para estar sola siguió siendo una recta casi infinita. Vi un horizonte inmóvil y paralelo, unos animales simulando vida, unos cables llevando amor y una hilera negra de carbón con la forma intacta de las flores esperando al viento para morir en paz.
un campo de girasoles quemados, sin girar, sin sol, sin caerse. Y me sentí triste, mi amor, por fin. Este, claro, tiene el epígrafe allí de Vilariño que dice, estoy triste, eso es todo. ¡Qué preciosura, por favor, esto último! Muchas gracias. ¿Ustedes vieron lo tétricos que son los girasoles cuando están quemados? Fue primera vez que los vi en mi vida y no lo podía Es creer. impresionante, Es realmente impresionante. impresionante. Son monstruosos. Sí, sí, es una imagen desgarradora. ¿Viste? Y, Sí, y- sí. y claro, hay algo muy bonito del movimiento también, de estar como atrapada en el auto, ¿no? Como que estás casi obligada solamente a contemplar. eh, y claro, de repente fue como sorpresivo ver esa imagen que no había visto nunca. Y dije, es que además están intactos, o sea, hay algo como monstruoso precisamente en eso, ¿no? Que deberían estar vivos, preciosos, y están muertos, pero no se mueven, o sea, Son como está- zombies, son como zombies, total. son Y girasoles zombies. total. Es Y increíble. me pareció claro en esa imagen tan triste y la sorpresa, de repente entender esa reacción de la emoción, ¿no? Ver algo afuera que te haga entender lo que te pasa adentro. Y parece que no tiene relación, pero a la vez te mueve justamente la pieza que necesitaba moverse. Y era en este caso eso, la tristeza. Y a la vez el alivio, ¿no? De entender. Por eso el por fin, es como, ah, qué bien. Es alivio de entender la tristeza, ¿no? De que pase. El Pero qué alivio de bonito. nombrar. No, total. Ahí está. Ahora prueba un botón. Gracias. Y también, solo para sumar a lo que ha dicho Pame, esa idea constante de la línea infinita, esa recta infinita, también como que, no sé, yo creo que en el imaginario de muchos y muchas es Argentina, ¿no? Es ese trayecto en la ruta. eh, La que une el país. No sé si es justamente esta, pero La está 40. la 40. Ujú, La ujú. 40 va desde Ushuaia a La Quiaca. Eso. Muy bello, gracias, gracias, Pau. Por favor. Eh, y pues bueno, no faltaría menos. Pame, te quiero invitar también a que nos leas en esta ocasión. Me enviaste un texto de narrativa, un breve texto de narrativa, entonces lo voy a compartir también. Sí, es de este libro que se presentó ahora en la Feria del Libro, Sarandí se llama. Sarandí es una palabra guaraní, menciona en una planta, una suerte como de cardo que crece a la vera de los arroyos y los esteros, em, y pertenece a este libro. Y yo siempre estoy como medio caminando en la cornisa de los géneros entre poesía y narrativa, así que me gustó esta idea de leer un cuento que creo que aún siendo prosa, tiene la vibra de la poesía. Bueno, voy a leer desde el libro yo porque lo tengo en la mano. Adelante. Manada. El arroyo jugaba con nosotros. Era de alguna manera nuestra conciencia. Hablaba en nombre de nuestros miedos y nuestra hombría. Era una voz delatora. Desde la orilla nos desafiábamos a atrapar cosas, cada uno con su rama. Si fallábamos, las cosas se perdían, seguían flotando en el lomo del arroyo y se escapaban de nosotros. Era agua urbana. A veces cambiaba de color. Culpábamos a los desechos que tiraban las curtiembres. Una vez se puso violeta y tenía espuma. Fantaseábamos con que los peces sacaran burbujas por las branquias, pero también con que el ácido les quemara las aletas en un ardor silencioso. Solo así podía quemarse algo bajo el agua. Uno de nosotros pescó un corpiño. Estaba baboso y el barro se le había pegado en los brochecitos de metal. Supimos que fue la mejor presa de la jornada, así que abandonamos la orilla y nos fuimos a otro lado a dejar pasar la tarde, el calor, el mundo sin colegio y lleno de las verdades que descubríamos de prestado, gracias a las dudas de los otros. Sentados en círculo, contábamos cosas con repulsión y deseo. Así como esperábamos que las chicas nos prestaran atención después de haberles corrido la mirada. Alguien contó que su abuelo criaba gallinas en el campo, que tenía ovejeros y criaba gallinas,
que uno de los ovejeros se había comido los huevos que el perro debía cuidar. Contó que el abuelo, como castigo, le metió al perro un huevo hirviendo en la boca, que le ató el hocico con el trapo que había usado para no quemarse, que el ovejero quedó ronco de por vida, que él lo había escuchado ladrar y ladraba como si tuviera rota la garganta, que cuando el perro murió se lo habían tirado a los chanchos, porque el abuelo también criaba chanchos. ¿Quién lo había contado? ¿Cuál de nosotros guardaba la sospecha de los aullidos del perro con la lengua quemada, o el dolor, perdón, o el olor de los perros muertos que habíamos encontrado en el arroyo? Alguien, no importaba. Respondía a nuestra brutalidad ingenua y aniñada y fresca y libre de culpas que a veces nos hacía llorar a escondidas. Un primo mío de la capital me contó que una vecina se volvió loca y empezó a comer tierra, dijo otro. Parecía improbable, entonces agregó que el marido la encontró desnuda y sucia, que tenía la boca negra de tragar tierra y se la llevaron unos médicos y tuvieron que internarla porque decía que tenía una planta dentro. Para locas tenemos la de acá del barrio que metió la cabeza en el horno, dijo alguien más. No sabíamos decir la fascinación y el miedo a la locura. En cambio, había impaciencia y erecciones incipientes que se acomodaban con movimientos del cuerpo, posiciones incómodas, risas desproporcionadas o indiferencia ante el horror. El día que supimos que la loca se había matado con el gas, el arroyo estaba amarillo y turbio. Los bordes parecían los de un plato de sopa. Nos reímos con el estómago intranquilo de ganas de ir a ver. Sabíamos que la loca tenía miles de gatos, miles o cientos o algunas decenas, era lo mismo. Pensábamos que estaba tan flaca por darle su comida a los animales. Desde la puerta se olía el pis. En el barrio decían muchas cosas, que se había caído sobre su propio brazo y que un hueso le atravesaba la piel. Fractura expuesta era el nombre técnico. Que durante varios días los gatos habían comido de su cuerpo, que de tan loca los siguió alimentando después de muerta, que cuando alguien sintió olor a podrido y pidió ayuda a los vecinos para entrar, los gatos maullaban con la voz muy grave y atacaban a los intrusos, que estaban cuidando a su ama, a su muerta, su alimento. Como nosotros, eran una manada y hablaban una misma lengua que ocultaba aberración tras inocencia. Día después de que la encontraran, un hermano del interior vino a ocuparse de los papeles y tapió la puerta y las ventanas del frente con ladrillos y cemento. Los gatos seguían ahí, como guardianes u ocupas o fantasmas. Nadie sabía cómo se alimentaban, pero subsistían y se reproducían, y cada tanto se escuchaba el grito humano de las gatas en celo, las torsiones violentas de los machos defendiendo la cópula sobre los techos. Hay que entrar en la casa de la loca, dijo alguien, es decir, dijimos todos. Bajaba el sol y se había levantado un viento caliente que traía el olor verde del arroyo. Alguien saltó, salté, saltamos los pilares. Para trepar tuvimos que espantar a los gatos que dormían ahí, con las cabezas y las patas chorreadas sobre las torres. Los cuerpos se les derramaban en los muros, pero ante el primer manotazo al aire se les llenaban de huesos ágiles. Avanzamos por una galería lateral. Todos estaban despiertos y nos miraban. Quietos o apenas andando dentro de su baldosa imaginaria, tenían los ojos reactivos a nuestros movimientos, a los ruidos que creíamos evitar con prudencia. No éramos bienvenidos. Lo sabíamos en la tensión de la nuca, en el sonido de la garganta que solo tragaba saliva. Al fondo, una canilla goteaba ligero sobre un balde quemado por el sol. Lo pateamos como signo del primer coraje. A todos nos quedó en la punta de la zapatilla la onda expansiva del único golpe contra el plástico reseco. El agua corrió por el patio arrumbado, copió las formas de los despojos. Bajo un alero casi llegó al recodo que formaban unos ladrillos viejos, unas macetas sin flores, unas botellas grises de polvo. Detrás, una gata alimentaba a 5 crías. Los rodeamos, vimos desde nuestra altura ese acto íntimo, y como no nos estaba permitida la ternura, odiamos los ojos todavía cerrados, el pelo ralo y colorido,
la madre ofrendada y voluptuosa. La gata maulló hondo, grueso, desde las tripas, maulló una O, una U, una señal. Los gatos se nos acercaron agazapados y nos mordieron los tobillos. Uno de ellos saltó desde el alero a nuestras cabezas. Uno de nosotros, es decir, todos, sangramos unas 100, un pómulo rajado por uñas de gato. Entonces los odiamos más y empujamos la pila de ladrillos. Pero la gata logró escapar y duplicamos el odio y saltamos sobre el montón anaranjado. Saltamos tristes y felices, lamentándonos un poco y un poco con los dientes afuera de la risa. Usamos todos los cuerpos, todos los miembros de nuestra unidad para sacarnos a los gatos de encima. Con palos y golpes y sonidos guturales espantamos la cantidad suficiente de gatos para tener tiempo de ver la faena. Nadie se atrevió a la compasión, a aflojar los músculos de las mandíbulas pronunciadas, a abrir las manos o la humanidad o el dolor. Todo estaba ceñido y filoso. Teníamos una pena caliente, preciosa y terrible. Los metimos en el balde vacío, blandos y húmedos, rosados de sangre, las fauces pequeñas y desconfiguradas. Cuando llegamos, el arroyo estaba oscuro, azul enfermo, lento. La luz oblicua de la tarde ya vieja lo convertía en espejo. Nuestras caras se arrugaron con cada cuerpo entregado al agua. Quisimos sostenerles la mirada a nuestros reflejos individuales. Preferimos la impunidad. Wow, maravilloso. Estupendo, estupendo. Eh, bueno, no sé qué pienses, Pau, pero para mí esto es, claro, la obra de una poeta, porque las imágenes que has seleccionado, Pame, están tan visuales, tan nítidas. eh, pues hay tantas, me viene a la cabeza la imagen del perro que le dan a comer el huevo tan caliente, en fin, hay tantas imágenes tan originales. Sí, justamente en ese párrafo, qué bonita también la música, ¿no? De la poesía, que está precisamente como la materia prima en todo. Eh, y me quedo, porque además, claro, escucharla leer y justamente allí, no sé si justamente lo encontramos, pero está hecho de frases cortas y frases largas, ¿no? Y eso hace obviamente un ritmo. Entonces, claro, está el querer enfatizar en algo y describirlo, 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 y después mostrarlo ya de una manera más larga, más procesada. Y eso hace mucho también la poesía, ¿no? Como envolverte, envolverte, envolverte y después como estocada o no. Y después están, claro, las repeticiones, ¿no? Y aniñada y fresca y libre de culpas, que también es preciosísimo de la poesía, que es un recurso literario totalmente. Se siente muy bien. A mí siempre me sorprende de los textos, porque, a ver, lo que me genera es conmoción. O sea, el texto está hermosamente escrito, pero lo que nos cuenta, ¿no? Son imágenes duras, son imágenes difíciles de procesar. Y esa es una trampa maravillosa porque entramos en el texto como bobos, como sí a lo que nos cuentes, porque ¿cómo vas a decir que no nos atrevemos a la ternura, ¿no? O sea, hay algo allí como que me invita a querer subrayarlo y de repente subrayo y digo, esto no está bien, yo como ser humano no comparto, ¿no? Me encantaría precisamente que la ternura exista o tenga lugar y generar esos lugares de contradicción me parece como importante para conmovernos, para hacernos preguntas precisamente. Y lo que siempre me sorprende es que todo esté hecho de palabras, ¿no? Que parece tonto decirlo, pero es increíble cómo está hecho solo de palabras y te puede generar una cosa y después el efecto contrario también. Es precioso, Pame, gracias por compartirlo. Muchísimas gracias. Bueno, acá hay esto de la estrategia, ¿no? Sí, la Y los estrategia. contrastes. Y es volviendo al comentario que decías al comienzo, Pame, de la sorpresa. O sea, yo cuando te Mm. estaba escuchando, por ejemplo, esta imagen, tuvieron que internarla porque decía que tenía una planta adentro. O sea, estas pequeñas sorpresas que nos da Mm. la narración son excepcionales. O sea, es Total. una delicia.
Bueno, Eh, sabes que puntualmente esto, ¿no? Lo de la planta adentro y lo que mencionaban del perro y el huevo. Hay elementos en el cuento, pero porque es digamos, la apuesta que hace el libro, ¿no? Este libro que yo les mostraba antes. Son 10 cuentos, pero son 10 cuentos que están vinculados entre sí. O sea, no es una novela, pero al leer los 10 cuentos lo que hacemos es encontrar un escenario que va pasando por distintos personajes y distintas épocas que componen, digamos, a Sarandí como un personaje en sí mismo, que es el pueblo donde todo transcurre. Y estos elementos que mencionaba recién son elementos que aparecen en otros cuentos. pues, Claro, te arma claro, un sí, universo. exacto, Claro. conectados. Pues estarán sorprendidas, pero hemos conversado por más de una hora. Eh, ¿En qué son- momento? ¿En qué momento? ¿Cuándo sucedió? Pues sí, ha sido una gozada. Quisiera aprovechar pues los minutos que nos quedan para invitar a nuestras, a, pues tanto a Gonzalo como a las personas que nos acompañan, si quieren aprovechar para conversar con Pame, con Pau, algún comentario, observación, pregunta, pueden abrir el micrófono o poner la pregunta en el chat. Em, Sí. Adelante. Me gustaría muchísimo, en primer lugar, agradeceros esta doble experiencia tan fantástica, ¿no? Hemos logrado enhebrar una serie de concordancias en materias en las que al final digamos, la excentricidad o la novedad o la especificidad juegan de una manera muy misteriosa con ella, ¿no? Con esa concordancia, ¿no? Y eso es uno de los temas que me parecía interesante de la convocatoria que, bueno, nos ha reunido esta noche, ¿no? Que tenía que ver con ese elemento, por así decirlo, dialógico del acto creativo. Hay varias cosas que se han dicho aquí que implican todo eso, pero yo tenía en la cabeza el recuerdo de una correspondencia que en su momento me había impresionado mucho, que era entre Marina Tsvetaeva, Rilke y Boris Pasternak, ¿no? Y que existía esa especie como de afinidad conjunta unos por otros que crece en la correspondencia y lo que comparten vitalmente, pero que termina en por así decirlo, en un acto de fructiferación, si se puede decir una palabra tan horrible, pero que se expresa de maneras completamente irreconciliables entre sí, ¿no? Eh, Esa correspondencia tiene lugar en un momento en que esas tres personas están viviendo algo así como una experiencia terminal. En el caso de Rilke es literalmente así. En el de las otras dos personas se están enfrentando al exilio, al extrañamiento, al desentrañamiento de su propio ámbito y eso crea, digamos, una situación límite, ¿no? Que cada uno de ellos vive, digamos, en consonancia con los otros, pero en esa circulación de concordancias, ¿no? Igual que ha sucedido aquí en otro plano muy distinto y afortunadamente mucho menos trágico, ¿no? Pero lo que acaban es fecundándose unas obras en otras de una manera completamente inanticipable, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver con ese misterio del diálogo, porque nuestra imagen de la razón dialógica está formada sobre algo así como una especie de racionalidad discursiva que es completamente insuficiente para acoger toda la singularidad de la experiencia poética, que en el fondo es algo así como el epítome de toda experiencia posible o toda experiencia posible desde el punto de vista de una libertad, ¿no? Que es capaz de darse a sí misma, digamos, contenido, ¿no? Entonces, viendo esto y recordando algunas palabras muy hermosas que habéis dicho con relación a cómo cada una de vosotras ha vivido la experiencia de la interacción literaria, ¿no? Y por cierto, un pequeño homenaje a Juan Josaer, que recuerdo en un encuentro que tenía con sus amigotes de siempre y con chicos jóvenes y tal, allí en Entre Ríos, volvía él de uno de esos viajes de París y decía,
le decían, ¿y cómo está la literatura en Francia? ¿No? Y él decía, no, no, si allí ya se acabó. Dice, todos son recensiones, tal, no sé qué. Esto que tenemos aquí nosotros ya no existe y por tanto la literatura no existe, ¿no? Y lo que estaba mencionando era justamente esto, el hecho de que, digamos, la creación literaria o bien es el conjunto por ejemplo, en el arroyo de Pam, ¿no? Esa especie como de sujeto colectivo que siente y acciona y se revuelve contra lo que se espera de ellos y se queda perplejo y todo eso tiene lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues quería preguntaros cómo esa perplejidad, digamos, ¿no? De que la singularidad al final se puede casar con la individualidad, digamos, ¿no? O sea, la individualidad como la instancia, digamos, en la que lo universal, lo compartido, se hace específico, digamos, en cada uno de nosotros, pero sin embargo la singularidad es justamente lo que aún no tiene expresión, esa materia oscura del decir, ese ser cada uno irreemplazables literalmente, ¿no? O sea, que lo que estoy viviendo yo no lo va a vivir nadie nunca, jamás, ¿no? Entonces, ¿cómo concebís vosotras o cómo le ponéis palabras a esta especie de pequeño desafío de bolsillo para recuperar el tema y que en realidad casi os está siguiendo a rebufo más que proponeros algo nuevo, cosas que vosotras habéis dicho, ¿no? Esa tensión entre la creación dialógica, digamos, y la perplejidad de que al fin uno continúa envuelto. Si antes decía Paula que no podía salir de Buenos Aires o Pamela, ¿no? Y Borges también lo decía, uno en realidad tampoco acaba de salir nunca de la propia expresión y sin embargo ahí se está dando esa especie de vida colectiva que de una manera perplejizante, ¿no? Junta ambas cosas. ¿Qué querríais decir al respecto? Voy a retomar esta idea de lo colectivo y lo individual un poco a través de una experiencia que a veces pasa en los talleres, y es que el amor no deja de ser como un tema central de la poesía, ¿no? Y claramente se repite en los talleres como ejemplo de ejercicios. Y en algún momento una de las personas me decía como otra historia de amor, ¿no? Como cómo se hace cuando ya todas las historias de amor están contadas. Y siempre los animo a que sigan escribiendo porque nadie ha contado la historia de amor que van a contar ellos, ¿no? Por más que claramente es la misma, por más que probablemente sí, todos hemos contado ya las historias que se tenían que contar en relación al amor, pero hay algo que no hemos contado y es la mirada, ¿no? De la mirada propia que tengas sobre ese tema que ya del que todos hemos hablado. Entonces creo que es importante tener siempre en cuenta eso, la mirada propia, por eso tanta pregunta, por eso tanto espacio y tanto tiempo, ¿no? Para poder encontrar allí en esa individualidad algo que nos conecte de manera universal. Creo que también retomo esta idea de la honestidad que comentaba Pam al comienzo, porque una amiga en algún momento, cuando empezaba también a ejercitar la escritura, precisamente como eso, ¿no? Como un trabajo, me dijo algo muy bonito que se quedó conmigo y es que cuando cuentas la verdad, cuando escribes la verdad, cuentas la verdad del universo, ¿no? Y creo que hay algo allí precisamente en ese lugar donde podemos encontrar como la sustancia, el corazón de las emociones, independientemente de cómo se desenvuelvan y cómo se vivan o qué sé yo, qué otras circunstancias están alrededor de eso, el hueso, el corazón de esa emoción es donde estamos todos. Entonces creo que es importante desde nuestra individualidad o historia poder encontrarnos también en esas emociones comunes, porque ahí es donde, bueno, somos es nuestro espacio humano, ¿no? Que creo que también aprovecho de meter esto, como la importancia del arte como punto de encuentro, sobre todo en momentos en los que triunfa tanto el discurso de separación y de odio y de distancias, ¿no? Entre nosotros, y al final claramente es todo lo contrario. Y creo que es importante no solo generar espacios, sino usar la herramienta de la sensibilidad, de la humanidad para acordarnos que estamos todos juntos en esto. Bueno, yo siempre repito que en arte eh, nunca importa el qué, importa el cómo. Y el cómo siempre es una subjetividad. Todo está escrito, toda la música está hecha, todas las pinturas fueron pintadas. Lo único que queda es la novedad que nosotros podemos traer. Desde ese lugar creo que a la inversa de lo que podríamos imaginar en otros espacios,
lo individual tiene un potencial universal. ¿Me explico? La singularidad es universal, universable, no sé si está bien dicho. Pero esas individualidades pueden ser objeto de universalidad. Quizás así está mejor. Em, y pensando en lo que vos decías, Gonzalo, cuando estabas hablando hace unos minutos, recordé esta idea que tenía André Breton, de que los textos tenían en realidad voluntad propia, ¿no? Entonces, así es como crea el concepto de cadáver exquisito y, y lo que hace es tratar de sustraer cuál es la voluntad del texto, que es una voluntad superior a la del escriba. Y con esto retomo un poco algo de lo que había mencionado Pau, que es muchas veces quien escribe advierte que no quería decir lo que escribió, ¿no? Y pienso en esta idea de Joan Didion tan hermosa que es yo escribo para entender. Así que bueno, un poco ahí en todo ese mapa de conceptos está mi idea. Gracias, Pame. Pues realmente estamos un poquitico fuera del tiempo, pero adelante, adelante con su pregunta, por favor. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esa charla, porque vamos, que el dinamismo que había presenciado aquí y también la cordialidad y también hasta cierto punto la vulnerabilidad al compartir tanto es algo que he apreciado en estas 2 horas que digamos, ¿verdad? Quería preguntar algo sobre algo al que se habían, digamos, aludido durante esta charla que tiene que ver con quizá la literatura francesa ah, o poetas franceses. Claro, entiendo que en Latinoamérica también hay este sentido de, digamos, polinización cruzada, ¿verdad? Entre Europa y Latinoamérica y también, me imagino, entre Latinoamérica y también Francia. Am, y claro, me sorprende y es inspirador saber que Pau tiene un libro ya traducido al francés y que también como Pame aludió a la idea de cómo las traducciones también pueden ser, que pueden tener sus limitaciones. Así que si podrían comentar algo sobre la literatura comparativa. Em, ah, También quisiera saber un poquito más de cuál ha sido su trayectoria, quizá con la literatura francesa, tal vez enfocándose en poetas eh, franceses que son referentes para ustedes. Gracias. Eh, Sí, Pau, por favor, sí, sí. nada, comentar un poco, precisamente agarrando de la experiencia de la traducción, justo que eh, fue súper enriquecedor porque me abrió un mundo totalmente nuevo, ¿no? Yo el francés lo domino a un nivel básico, eh, pero pude solamente como trabajar la versión de corrección total de la traducción. eh, y recuerdo mucho el momento de recibir la versión final y leerla y ponerme a llorar porque sentía que era otro libro, ¿no? Pero de alegría, o sea, me parecía que estaba mucho mejor. Eh, pero porque, claro, hay algo del francés que es muy metafórico también, eh, que lo tomaba siempre de ejemplo con, por ejemplo, con la idea del atardecer, ¿no? Que en español usamos solamente esta idea, atardecer, pero el francés tiene el coucher du soleil, que es la acostada del sol. Entonces, claro, al traducir ya esa imagen no es lo mismo, ¿no? Hay algo precioso en decir que el sol se acuesta, a solamente decir que atardece. Y eso te enriquece muchísimo en la imagen, el poema. Entonces, claro,
de repente hay una voz nueva en la traducción, que era una voz tuya y ahora es como el hermano mayor de esa voz, de repente, ¿no? Y se expande y es maravilloso ver cómo el mismo poema puede ser también otra idea dentro de esa idea que habías trabajado. Y, algún poeta, pues a Paul Eluard también, pues lo he tenido por allí a mano. A Robert Desnos también le tengo mucho cariño a su poesía. Ha sido como ellos dos unos acompañantes en este camino bilingüe, poco a poco. Bueno, yo Total, creo ya es que precioso. Gracias. Yo creo que la raigambre, ¿no?, de la lengua, del francés y del español, tienen ahí un romance que los hace floridos, ¿no? Hay una floritura especial en las lenguas que tienen, en las lenguas romance, ¿no?, que tienen raigambre latina, que de alguna manera nos hermana, ¿no? Hay como algo eh, de lo excedente que tiene el francés y que lo hermana con el español, que no sucede con las lenguas sajonas, ¿verdad? Em, desde ese lugar me parece que hay como una comunión. Después, yo no hablo francés, nada. He leído algunos poetas franceses, escritores franceses. Por supuesto que en el primero que pienso es en Baudelaire, en Le Fleur de Mal, seguramente alguien lo va a decir mejor que yo. Em, y después, bueno, creo que me llegó Simone de Beauvoir, Annie Ernaux, pero no mucho más. Pero creo que tiene que ver también con un poco lo que yo mencionaba antes, ¿no? Esto de que mi conversación terminó siendo un poco con la literatura latinoamericana. Em, Incluso con la que no es en español, ¿no? Porque pienso en Adelia Prado, una poeta brasilera bestial, bestial, Clarice Lispector, pero bueno, en relación al francés o a los escritores franceses, puedo mencionar esto. Gracias, Pame, gracias, Pau. Pues realmente hemos llegado al término de, de nuestra charla. No me queda más que volverles a agradecer, Pau, Pame, por su generosidad en sus respuestas y por haber compartido esta tarde, noche, madrugada con nosotros. Y les mando un fuerte abrazo a Buenos Aires, a Europa, Pau. Y Gonzalo, la palabra es tuya. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a todos. De verdad ha sido una experiencia extraordinaria es una alegría que podamos tener esto, no solamente para esta instancia en la que hemos vivido, hemos anotado, pero también que lo tengamos en YouTube a partir de muy probablemente la semana próxima. Os recomiendo a todos que lo tengáis presente porque es algo que va a suceder con todo el ciclo. Y es muy enriquecedor también desde el punto de vista de que, como el punto de vista que nos ha reunido aquí es convivial, lo cual habéis incluso el señor Farnsworth de una manera lateral lo ha hecho presente, ¿no? Diciendo compartir incluso la vulnerabilidad, ¿no? Esto es algo fantástico, la verdad, muy bien expresado además, pero que se va a dar en todas las sesiones. O sea, en realidad es como que pudiésemos asistir a una especie de gran encuentro en el que se singularizan temas, personas, puntos de vista de la vida y de la expresión de la vida en en esta maravilla enfática, digamos, que es la poesía o es la creación literaria en general, todo aquello que hacía saltar lo que decíais al principio de maneras paralelas, pero con una significación muy convergente, ¿no? Que la escritura es algo que hace saltar, por así decirlo, ese mundo en el que la significación está dada ya de antemano, digamos, y además para una funcionalidad que vive sin nosotros, y lo demuestra todo, ¿no? Entonces, la próxima sesión la vamos a tener de aquí en 7 días, una semana,
y os invito igualmente a que participéis. Los horarios ya sabemos que son muy complicados. Si no lo queréis hacer o no lo podéis hacer directamente por esta cuestión de dispersión horaria, ¿no? En la que nos vamos cada uno a su tiempo casi cuántico, ¿no? Pues tendremos al final el punto de encuentro en YouTube, pero el encuentro será bajo el título Cine, viajes, poesía, erotismo y más, artistas multidisciplinarios, un encuentro entre Violeta Vaca y Sant Giralt. Así que esto es todo por nuestra parte. Gracias una vez más y por favor, que tengáis un feliz fin de velada. El que pueda irse a la cama ahora, que sueñe con ello, y el que no, a pensar, a empezar un ratito aún en todo. Muchas gracias. Buenas Gracias por la invitación, ha sido un tardes, placer. buenos días. Muchas gracias a todos y Pau, fue un placer escucharte, verdaderamente. Igualmente. Gracias a todos. Chao. Hasta luego. Chao, chao.